Florinda Mesa habría quedado embarazada de Carlos Villagrán en plena época de grabación del programa y decidió abortar por miedo a perder a Roberto Gómez Bolaños. ¿Realmente la relación entre Florinda y usted se dio cuando usted estaba casado? Sí, se dio. ¿Qué ocurrió realmente detrás de las cámaras? ¿Qué tan profunda fue esta traición? Y sobre todo, ¿quién obligó a Florinda a tomar la decisión más dura de su vida? A inicios de los años 70, mientras El Chavo del Ocho comenzaba a romper fronteras y a convertirse en un fenómeno sin precedentes en la televisión latinoamericana, el elenco vivía en una especie de burbuja de fama, trabajo constante y aparente armonía. En pantalla, todos parecían una familia unida. Pero tras bambalinas, las emociones reales eran mucho más intensas y a veces peligrosamente contradictorias. Entre ensayos, grabaciones maratónicas y giras interminables, Florinda Mesa y Carlos Villagrán comenzaron a cruzar los límites de la amistad. Al principio eran solo bromas, miradas cómplices y conversaciones que se extendían más allá del horario laboral. Pero muy pronto, esa cercanía comenzó a levantar sospechas. Uno de los técnicos veteranos de Televisa, quien trabajó con el equipo desde 1975 hasta 1980, reveló recientemente en una entrevista anónima: no era normal la forma en que se miraban. Ella lo tocaba del brazo cuando hablaban, y él no podía dejar de sonreírle. Se notaba que había algo, aunque nadie lo decía en voz alta. Durante una gira por Colombia en 1976, miembros del staff notaron que Florinda y Carlos siempre pedían habitaciones en el mismo piso del hotel. Incluso una maquillista llegó a afirmar que los vio entrando juntos a la misma habitación en varias ocasiones. Lo curioso es que en ese entonces, Florinda ya comenzaba a tener una relación reservada con Roberto Gómez Bolaños, creador del programa y figura dominante en la producción. El triángulo comenzó a formarse en silencio. Carlos Villagrán, simpático y carismático, lograba sacar el lado más relajado de Florinda, quien fuera de cámaras era conocida por ser muy estricta. Él la hacía reír, ella lo escuchaba como a nadie más, y en esos pasillos de Televisa, nació una historia que muy pocos se atrevieron a nombrar. Un miembro de seguridad del canal comentó en una entrevista a Off the Record que una noche vio a Villagrán y Mesa tomados de la mano saliendo del foro, creyendo que no había testigos. Al ser confrontados más adelante por los rumores, ambos negaban todo con sonrisas tensas. Pero el elenco sabía que algo ocurría, y algunos, como María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, empezaron a incomodarse con el ambiente que se generaba. Florinda, aún soltera, jamás imaginó que esa atracción por su compañero le cambiaría la vida. Carlos, por su parte, estaba completamente embelesado con ella. Pero lo que comenzó como una pasión inocente y secreta, pronto se tornaría en un conflicto devastador, con consecuencias irreversibles. Nadie sabía que en medio de ese idilio escondido, estaba a punto de ocurrir algo que no solo marcaría sus vidas, sino que desataría uno de los escándalos más oscuros jamás contados del universo de El Chavo del Ocho. La gira por Venezuela en 1977 fue una de las más exigentes para el elenco de El Chavo del Ocho. Con funciones dobles, entrevistas constantes y cientos de fanáticos esperando a las puertas del hotel, el estrés y la presión eran parte del día a día. En ese contexto, Florinda Mesa comenzó a sentir los primeros síntomas: fatiga constante, náuseas matutinas y mareos que la obligaban a sentarse a mitad de los ensayos. Al principio, Florinda pensó que se trataba de agotamiento o quizás de una gripe mal curada. Pero con el paso de los días, su cuerpo empezó a enviar señales más claras. Un desmayo frente al equipo técnico fue la alerta definitiva. Preocupada, viajó discretamente a una clínica privada en Caracas, acompañada por un asistente de producción que le juró absoluta confidencialidad. Los resultados fueron contundentes: estaba embarazada de 8 semanas. La noticia la paralizó. No solo por el impacto emocional, sino porque sabía exactamente quién era el padre, Carlos Villagrán, su compañero, confidente y el verdadero amor oculto que compartían entre camerinos y pasillos. Pero había un enorme problema. Un problema llamado Roberto Gómez Bolaños. Durante los meses previos a la gira, Florinda había iniciado una relación íntima, aunque aún discreta, con Chespirito. Él, profundamente enamorado, ya la consideraba su pareja sentimental. Aunque aún no era una relación pública, dentro del canal todos sabían que entre ellos había algo más que profesionalismo. Y lo peor, Roberto era un hombre celoso, posesivo y con un control casi absoluto sobre todo lo que ocurría en la producción. Florinda se enfrentaba a un dilema devastador: seguir adelante con su embarazo y arriesgarlo todo, su carrera, su reputación y su lugar en el corazón de Roberto, o tomar una decisión más fría y radical.
Carlos Villagrán fue el primero en saberlo. Al enterarse de la noticia, según cuentan fuentes cercanas, quedó en shock, pero le ofreció todo su apoyo. Le dijo que si era necesario, dejaría el programa y se irían juntos, incluso fuera del país. No tienes que hacer esto sola, le habría dicho con los ojos llenos de emoción. Pero Florinda no compartía el mismo optimismo. Para ella, el riesgo era demasiado alto. Sabía que si Chespirito descubría la verdad, su carrera estaría acabada. Y lo que era peor, temía que Roberto, herido y furioso, pudiera tomar represalias contra Carlos, expulsándolo del programa y arruinando su futuro como actor. Florinda pasó días enteros encerrada en su habitación del hotel, llorando, debatiéndose entre el amor, la culpa y el miedo. Nadie del elenco sabía lo que estaba ocurriendo. Solo la asistente y una enfermera venezolana conocían el secreto que la consumía por dentro. Lo que vino después fue una decisión que marcaría su vida para siempre, y que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los secretos más oscuros jamás contados del universo de El Chavo del Ocho. Florinda Mesa sabía que su vida estaba a punto de desmoronarse. El embarazo que llevaba en silencio no solo era una noticia devastadora por las circunstancias en que ocurría, sino también por el ambiente cada vez más tóxico que se respiraba en los pasillos de Televisa. Aquel amor secreto con Carlos Villagrán, que nació entre risas y miradas cómplices, se transformaba rápidamente en una amenaza existencial para su futuro. Cuando finalmente decidió contarle a Carlos la verdad, él no dudó. Según una fuente cercana, Villagrán se mostró sorprendido pero profundamente conmovido. Le aseguró que estaría con ella pase lo que pase, y hasta le propuso dejar el programa juntos y mudarse a otro país si era necesario. «No quiero que sufras más», le dijo con voz temblorosa. «Tú y ese bebé son más importantes que cualquier personaje». Pero el problema era mucho más grande de lo que él imaginaba. Florinda ya estaba involucrada emocional y profesionalmente con Roberto Gómez Bolaños. Aunque su relación aún no era pública, Chespirito ya la trataba como su pareja frente al equipo. Le había prometido protagonismo, protección y un lugar privilegiado dentro del universo que él había creado. Florinda, a pesar de su confusión interna, sabía que ese vínculo le daba poder, pero también la ataba con cadenas invisibles. Durante un ensayo en los estudios, Florinda intentó hablar con Roberto en privado. Quería ser honesta, explicarle todo con calma. Pero al mencionar las palabras embarazo y Carlos, la reacción de Gómez Bolaños fue brutal. Un exguionista del programa, que presenció el altercado desde el pasillo, reveló años después que la discusión se tornó violenta. «Si eso es cierto, estás muerta para mí y para el programa», gritó Roberto con los ojos desorbitados. La frase quedó grabada como una sentencia. Para Florinda, ese momento fue una fractura emocional. No solo sintió el rechazo de un hombre que decía amarla, sino también el peso de un poder absoluto que podía destruir su carrera con una sola orden. Gómez Bolaños tenía en sus manos el destino de todo el elenco, y ella lo sabía mejor que nadie. En los días siguientes, el ambiente se volvió insoportable. Carlos comenzó a ser ignorado por la producción, sus escenas fueron reducidas y la tensión entre él y Roberto se hizo palpable. Nadie decía nada, pero todos lo notaban. Florinda, rota por dentro, comenzó a aislarse, a hablar poco y a llorar en silencio cada vez que se encerraba en su camerino. Lo que antes era un amor prohibido, ahora era un secreto que la ahogaba. Entre la culpa, la presión y el miedo, Florinda comenzó a considerar una opción que jamás habría imaginado: terminar con el embarazo antes de que el escándalo explotara públicamente. Ese fue el momento exacto en el que el miedo a Chespirito venció al amor por Carlos y al instinto de madre. Con el corazón destrozado y un miedo que no la dejaba respirar, Florinda Mesa tomó la decisión más difícil de su vida. La presión de Roberto Gómez Bolaños, el rechazo, el temor a perder su lugar en El Chavo del Ocho y el juicio despiadado del medio artístico, la empujaron al abismo. Sin avisarle siquiera a Carlos Villagrán, organizó un viaje relámpago a Guadalajara, bajo la excusa de un compromiso familiar. Solo la acompañó una asistente personal, una joven que trabajaba con ella desde hacía años y que juró silencio absoluto hasta la tumba. Florinda sabía que en la Ciudad de México habría ojos indiscretos en cada esquina y necesitaba alejarse para que el procedimiento no dejara rastros. La clínica era pequeña, oculta entre las calles de un barrio residencial. No tenía nombre visible y sus puertas permanecían cerradas casi todo el tiempo. Era uno de esos lugares clandestinos a los que solo acudían actrices, esposas de políticos o figuras públicas desesperadas, donde el dinero podía comprar el silencio y la desaparición de toda evidencia. A los 2 meses de gestación, y bajo una falsa identidad, Florinda interrumpió el embarazo.
Según el testimonio de una enfermera que trabajó en ese lugar durante los años 70, la actriz no habló en ningún momento, ni antes ni después. Solo lloraba en silencio y temblaba sin parar. No hubo documentos, ni registros. Solo el vacío, el dolor y el recuerdo imborrable de lo que acababa de hacer. Días después, Florinda regresó al set. Nadie sabía lo que había ocurrido, pero todos notaron un cambio. Su mirada se volvió distante, su energía más apagada. La mujer que solía reír entre toma y toma, ahora se limitaba a entrar, grabar y marcharse sin hablar con nadie. Carlos Villagrán no tardó en enterarse. Fue la misma asistente quien, rota por la culpa, le confesó lo que había pasado. El actor, según fuentes cercanas, quedó devastado. No solo porque sentía que le habían arrebatado una parte de sí mismo, sino porque no le dieron la oportunidad de luchar por ese hijo. Herido, confundido y profundamente decepcionado, Carlos comenzó a distanciarse de Florinda. Ya no compartían camerino, ya no se hablaban. Lo que alguna vez fue pasión, se convirtió en silencio y resentimiento. Esa fue la primera grieta entre él y el equipo, especialmente con Chespirito, a quien jamás volvió a ver con los mismos ojos. Por su parte, Florinda cayó en una profunda depresión. Aunque siguió interpretando a Doña Florinda con profesionalismo, su carácter cambió drásticamente. Varias personas del equipo notaron que se volvió más exigente, más cortante, más difícil de tratar. Algunos incluso aseguran que su actitud en el set se volvió dominante, como si llevara una coraza para no desmoronarse de nuevo. Lo que pocos sabían era que detrás de ese maquillaje, de ese peinado impecable y de los regaños de su personaje, se escondía una mujer marcada por una decisión que la perseguiría para siempre. Con el paso del tiempo, el secreto más oscuro del elenco de El Chavo del Ocho quedó sepultado bajo toneladas de fama, risas televisadas y una aparente armonía entre los actores. Nadie se atrevía a hablar. Nadie se atrevía siquiera a insinuar lo ocurrido. El aborto de Florinda Mesa y el supuesto embarazo con Carlos Villagrán se convirtieron en un tabú silencioso, un recuerdo doloroso que se escondía en miradas evitadas, escenas forzadas y tensiones nunca resueltas. Florinda nunca mencionó el tema públicamente. Ni en entrevistas, ni en sus apariciones especiales, ni siquiera en las memorias que publicó tras la muerte de Roberto Gómez Bolaños. Ese capítulo fue borrado con precisión quirúrgica. Para el público, la historia oficial era otra, un romance sólido con Chespirito, una carrera exitosa y una vida marcada por el trabajo. Pero detrás de esa imagen impecable, la sombra de aquel secreto seguía presente. Algunos actores del elenco, especialmente los que convivieron con ellos durante las giras, sabían la verdad. Pero el temor a Roberto era real. Gómez Bolaños tenía poder no solo en el programa, sino en Televisa y en el corazón del público. Nadie quería quedar mal con él. Nadie quería ser señalado como traidor. El que habla, se va, solía decirse entre pasillos. Carlos Villagrán, por su parte, cargó con el peso emocional del episodio durante toda su vida. Aunque nunca lo confirmó abiertamente, personas de su entorno más íntimo aseguran que nunca pudo superar lo que pasó. Se dice que en entrevistas privadas y conversaciones fuera de cámara, Carlos hablaba de una herida que jamás cerró. Un amigo cercano del actor reveló recientemente que Villagrán vivió con una mezcla de tristeza y rencor, especialmente hacia Florinda, pero aún más hacia Chespirito, a quien consideraba el verdadero responsable de la tragedia. Esta tensión no solo marcó su vida personal, sino también el inevitable quiebre profesional con el creador del Chavo del Ocho, que años más tarde se traduciría en su salida definitiva del programa. Con la muerte de Roberto Gómez Bolaños en 2014, el control que él ejercía sobre el relato se desvaneció lentamente. Fue entonces cuando empezaron a surgir los primeros susurros. Ex-colaboradores, técnicos y hasta exparejas de miembros del elenco comenzaron a hablar. Pequeñas confesiones, detalles perdidos y versiones que coincidían entre sí. Una de las revelaciones más recientes provino de una ex empleada doméstica que trabajó en casa de Florinda durante los años 80. En un testimonio grabado, aseguró haber escuchado a la actriz llorando una madrugada, murmurando entre sollozos: "Perdí algo que nunca podré recuperar, por miedo, por presión, por culpa". Aunque la historia sigue sin confirmarse oficialmente, el pacto de silencio parece estar resquebrajándose poco a poco. Y ahora, más de 4 décadas después, el mundo empieza a mirar con otros ojos lo que ocurrió realmente entre los muros del set más querido de Latinoamérica. En 2025, el velo del silencio que cubrió durante décadas uno de los secretos más oscuros del elenco de El Chavo del Ocho comenzó a resquebrajarse.
Una periodista mexicana especializada en la historia no oficial de Televisa, Alejandra Morán, hizo una revelación explosiva durante una transmisión en vivo en su canal digital. Según ella, existen cartas manuscritas atribuidas a Florinda Mesa, fechadas a mediados de los años 70, donde la actriz se referiría a la tristeza de haber perdido algo que pudo haber sido hermoso y al dolor que nunca me perdonaré. Morán afirma que las cartas le fueron entregadas por un antiguo colaborador del Departamento de Archivo de Televisa, quien se retiró hace años pero conservó varias cajas con documentos olvidados. Estas cartas no son invención, tienen la caligrafía, el papel y el contexto exacto de esa época, dijo la periodista en su denuncia pública. Aunque aún no han sido publicadas oficialmente por razones legales, asegura que están siendo autentificadas por expertos grafológicos. El contenido, según ella, sería devastador para la imagen pulcra que durante años intentaron mantener tanto Florinda Mesa como Roberto Gómez Bolaños. En una de las misivas, Florinda habría escrito: "No dormí en días. Me sentía atrapada. Él me dijo que no había futuro si tomaba una decisión equivocada. Pero ¿quién decide lo correcto cuando se ama a dos personas a la vez?". Florinda, sin embargo, guarda un silencio sepulcral. Ni una palabra ha salido de su boca tras la aparición de estas supuestas cartas. Su equipo legal ha evitado pronunciarse y ha comenzado a mover recursos para frenar la difusión del contenido en medios y redes sociales. Por su parte, Carlos Villagrán ha optado por la evasión. En una entrevista reciente, cuando fue consultado directamente sobre la existencia del embarazo, simplemente respondió: "Hay cosas que es mejor dejar en el pasado", y desvió el tema con una risa nerviosa. Sus gestos, sin embargo, hablaron más que sus palabras. Las redes sociales han estallado. Fanáticos de El Chavo del Ocho, periodistas y expertos en farándula se han lanzado a debatir si esta historia debería ser contada, o si se trata de una violación a la privacidad de quienes ya no pueden defenderse. Algunos argumentan que Florinda podría haber sido víctima del control emocional y profesional que Roberto ejercía sobre todo el elenco, especialmente sobre ella. El debate es intenso: ¿debe el público conocer esta verdad, aunque duela? ¿O el respeto por la intimidad debe imponerse, incluso cuando se trata de figuras públicas tan queridas? Mientras tanto, el rumor se convierte en leyenda, y la leyenda en mito. Las cartas, aún ocultas, podrían cambiar la historia oficial de uno de los programas más icónicos de la televisión en español. Y aunque quizás nunca se revelen por completo, el daño está hecho, la semilla de la duda ha sido plantada. Y ahora que el telón está cayendo lentamente, ¿estamos listos para escuchar lo que hay detrás de él? La historia que acabas de escuchar no está confirmada en su totalidad, pero ha vivido durante décadas en susurros, en miradas cómplices, en los silencios incómodos de entrevistas que evitaron ciertas preguntas. ¿Hasta qué punto una figura pública tiene derecho a guardar sus secretos, aunque estos estén ligados a momentos oscuros, decisiones dolorosas y relaciones marcadas por el poder y el miedo? Florinda Mesa fue más que Doña Florinda. Fue una mujer inmersa en un entorno de presiones emocionales, artísticas y mediáticas. Su vínculo con Roberto Gómez Bolaños fue profundo, pero también, según algunos testimonios, posesivo. Si esta historia es cierta, entonces no solo se trata de un embarazo oculto o de un aborto clandestino. Se trata de una red de silencios forzados, de emociones reprimidas y de decisiones que marcaron para siempre a quienes las vivieron. Carlos Villagrán, por su parte, ha guardado un luto invisible. Nunca lo ha dicho abiertamente, pero hay quienes aseguran que su distancia con Florinda y con Chespirito no fue solamente profesional. Fue emocional. Fue moral. Y, sobre todo, fue irreversible. Hoy, más de 40 años después de aquel supuesto episodio, queda una sola pregunta: ¿merecemos conocer la verdad? El público que durante años amó a El Chavo del Ocho sigue teniendo sed de respuestas. No por morbo, sino porque esa serie fue parte de la infancia de millones. Porque detrás de cada risa podría haber habido lágrimas que nadie vio. Porque, tal vez, entender lo que ocurrió detrás de cámaras nos ayude a comprender el lado humano de aquellos personajes que parecían eternamente felices. ¿Saldrán a la luz esas cartas escritas a mano por Florinda? ¿Hablará algún día Villagrán sin miedo ni reservas? ¿Habrá alguien del elenco que confirme, por fin, lo que durante años se negó a decir? La historia aún no está cerrada. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que Florinda Mesa fue víctima de una situación injusta? ¿Piensas que Roberto Gómez Bolaños pudo haber influido en su decisión más difícil? ¿Carlos Villagrán debería hablar públicamente y revelar todo lo que sabe? Déjame tu opinión en los comentarios.
Suscríbete, comparte este video con tus amigos y activa la campanita para no perderte las revelaciones que están por venir. Porque la verdad, aunque duela, siempre encuentra su camino.